falsas iglesias y tienen falsos cristianos. Entonces los falsos cristianos siguen a los falsos profetas y a los falsos maestros y limpian nuestras iglesias. Limpian nuestras iglesias. Los falsos cristianos buscan y les gustan los discursos de los falsos maestros. Esa es la respuesta por lo cual existen estas personas. Porque los que son de Dios, vemos descabellado que hayan personas siguiendo ridiculeces, torpeces y cosas increíbles en las que se llaman iglesias y en las que se llaman pastores o profetas mal llamados en este tiempo. Entonces, pero ellos son necesarios. ¿Por qué? Porque van a atraer a sus falsos seguidores, a sus falsos cristianos. Y aquí Pedro está diciendo, porque es necesario, es preciso. ¿Para qué es preciso? Para poder ver los que realmente son aprobados. ¿Y quiénes son los que son aprobados? Procura presentarte a Dios, como dice, aprobado. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de reconocer el objetivo de hoy, de este capítulo, es que seamos capaces de reconocer a estos falsos maestros, a estos falsos pastores, a estos falsos líderes. Tú tienes que tener la capacidad de hacerlo, porque te puedes preguntar, ¿estaré siguiendo yo a un falso maestro? Hay personas que no nos cierran los ojos y son religiosos y no les importa lo que se predique desde el púlpito o lo que se diga. Ellos creen que con solo ir a la iglesia ya es suficiente y se vuelven religiosos. Pero no es así. En San Juan 10:27 dice, mis ovejas, que dice en San Juan 10:27, busquemos San Juan. Sí, San Juan. San Juan 10:27, busquemos ahí para que la Biblia nos conteste. San Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, hermanos, aunque evangelicemos, aunque le insistamos, aunque le hagamos dibujo, aunque brinquemos, aunque hagamos lo que hagamos, los falsos cristianos jamás van a ver la verdad. Porque solo el rebaño del Señor dice, mis ovejas, fíjense cómo dice, mis ovejas oyen, o sea, las ovejas de Dios oyen la voz de Dios, las ovejas de los falsos maestros oyen a los falsos maestros. Es un mensaje atractivo para ellos. Así como nos atrae la verdad a los cristianos verdaderos, así le atrae la mentira a los falsos cristianos. Y les gustan las payasadas, las músicas, el show, las luces, eso les encanta, es lo que les dan los falsos maestros y ellos les atrae eso porque son de la misma calaña. Entonces Pedro está tratando de edificar a la iglesia y diciéndole que van a ver, porque él sabe que van a ver estos falsos maestros. Y él quiere que se cuiden de ellos. Entonces mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Pero el resultado de eso es que esas ovejas terminan ¿qué? Siguiendo ¿a quién? Al Señor. Al Señor. ¿Reconoces a tu Señor? ¿Reconoces la verdad? ¿Tienes la capacidad de hacer eso con la instrucción recibida hasta este momento? El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y los creyentes que tienen el Espíritu Santo sabrán reconocer la verdad. Las herejías y las apostasías las sabrán conocer. Que el dinero habla, que yo reclamo, que yo le ordeno a los ángeles que me busquen las joyas que he perdido. Considera eso, hermano, verdad bíblica, que yo te meto a fuerza de dólares al cielo. Pero hay personas aplaudiendo esto, que siembra tanto y yo te voy a multiplicar por tanto. Lo que vas a quedar es sembrado.
Y hay otro, ¿verdad?, que se llama Cash y cabal, el nombre es correcto. Le quita el cash y lo deja en la luna, ¿verdad? Ahí, y lo siguen. Hoy acaba de decir que él es católico. Allá en la casa de Abraham lo invitaron y acaba de decir que él, sus principios son católicos. Pero las ovejas perdidas van a seguir a estos perdidos. Así que no debemos de preocuparnos por instruir, por edificar a los creyentes verdaderos, porque ellos sí oirán la voz de Dios. Nosotros podemos ser repetidores a alguien en la calle, donde sea, y jamás va a creer si no es oveja del Señor. Pero ¿por qué predican entonces, hermanos? Porque no sabemos cuáles son. Entonces le predicamos a toda criatura, porque ese es el mandato. Y los que son de Dios son los que van a ser rescatados. Pero los que son y les atraen los falsos profetas van a hacer eso. Y Él les previene y les dice que así como Sodoma y Gomorra, así como Noé, así como Lot, como esas cosas, estos tipos van a ser juzgados, les dice Pedro. Entonces ahora tú eres responsable de escuchar a un falso maestro. El punto neurálgico de la enseñanza es que si yo sé identificar a un falso maestro, si estoy en una iglesia donde hay un falso maestro, pero ¿cómo se pueden presentar estos falsos maestros? Quiero ilustrarte. ¿Cómo se pueden presentar estos falsos maestros? En el caso del capítulo 2 del apóstol Pedro, se identifican de una forma que considero yo que tal vez es más descarada. Aunque es descarada, es increíble. Por eso digo que los falsos cristianos siguen a estos falsos maestros. Vayamos al capítulo número 2 de Segunda de Pedro y veamos cómo lo va describiendo él. Y estamos en el verso número 9. Hemos llegado al verso número 9. Y dice el apóstol Pedro: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Este sabe librar de tentación. A veces la tentación, el concepto que tenemos nosotros de tentación es que porque yo veo una mujer desnuda, porque veo una mujer y me atrae, porque es la sensualidad que anda en la mente morbosa. Pero tentación no es esto. ¿Fue tentado el Señor? ¿Fue tentado el Señor cuando fue llevado al desierto? Y no se refería a mujeres. Pero nosotros inmediatamente tentación, mujer, o marido, o hombre. No, ¿verdad? La palabra tentación no significa eso en este caso. La palabra tentación tiene que ver con ser embaucado, ser arrastrado, ser atacado para caer o para cambiar de opinión. La palabra tentación, el diablo estaba tentando al Señor, queriendo él, en su intención, tentarlo, porque él no fue tentado, pero él lo intentó y así lo dice ahí. Y tienen una conversación, y si ustedes ven la conversación, no era en cuestión de mujeres, era en cuestión de adoración, en cuestión de poder. O sea, las tentaciones vienen por otras cosas. No nos vamos a reducir solo a eso. Entonces sabe el Señor librar de tentación, sabe el Señor librarnos de todo aquello que nos acongoja, de todo aquello que estamos pasando, que nos está tentando a abandonarle a Él. Porque algunos han hecho el negocio del cristianismo creyendo que al venir al cristianismo tendrán dinero, salud y amor. Pero cuando vienen los problemas, las dificultades, somos tentados a abandonarlos. Cuando vemos que en la iglesia nos critican y hay más chambrosas que allá afuera, más chambrosos que allá afuera, nos defraudamos. Cuando vemos que en la iglesia vemos conductas de hermanos peor que de los impíos, cuando vemos en la iglesia que los pleitos, a veces los mismos hermanos son peores que los impíos peleando con nosotros, entonces somos tentados a cambiar de opinión y a defraudarnos y a decir tal vez Dios no existe, o este no es nada, o yo no soy nada, porque nunca decimos yo no soy nada, es raro, ¿no? Siempre decimos que el otro no es nada. Entonces nuestra batalla real, dice Pedro, bueno, nosotros hemos tentado, pero ¿saben qué? Así como les he alentado,
En los capítulos anteriores les he dicho que seremos librados. Ahora dice Pedro en este verso que sabe el Señor librar de tentación, pero ¿a quiénes, hermanos? ¿A quiénes sabe librar el Señor? ¿A quiénes sabe librar el Señor? A sus ovejas. Porque sus ovejas, ¿qué? Él las conoce. Y sus ovejas, ¿qué hacen? Siguen. Entonces, una oveja del Señor no se va a ir con un falso maestro, jamás. El pastor introducía, y serán salvos estos, porque no sé si pusieron atención, pero este es uno de los pasajes con problemas teológicos con respecto a si estos de los que está hablando eran salvos o no eran salvos, por algunas expresiones, en algunas frases acá. Si tú fueras acucioso y anotaras, preguntaras, yo estuviera bien preocupado para cómo te voy a responder. Pero galán, la iglesia de hoy no pregunta nada. Solo oye y se va. No interesa. Nomás saben de un virus y andan viendo todo el chambre, averiguando todo. De una enfermedad le explican a uno y todo, cómo es y cómo fue. Pero hablamos del Evangelio. Sabe librar de tentación a los piadosos, es decir, a los que han sido salvos. Entonces, aquí hay dos grupos de personas de los que está hablando Pedro. Uno de los falsos maestros y los falsos cristianos, y otro de los piadosos y los que son verdaderamente salvos. Entonces, cuando se refiere a los que retroceden, nunca un hijo de Dios va a retroceder si ha alcanzado salvación. Hermano, ¿cómo es posible eso? ¿Sí? ¿Dónde vivía Lot? ¿Dónde vivía Lot? Vivía en el mero carnaval de San Miguel. Vivía allí donde estaba la orquesta. Y miraba la chonguera. Barangán. Miraba todo eso. Y tenía hijas mejores que los creyentes. Y en Sodoma y Gomorra. Y algunos dicen, pero Lot era perdido si vivía en la Sodoma y en la Gomorra. Bueno, las enfermedades venéreas tienen ese nombre, hermano. Sodomía tiene el nombre de la ciudad de Sodoma. Y la gonorrea viene de Gomorra. Imagínense, para que sean indicadores de enfermedades, cómo eran de depravados. Pero dice, sabe, y libró al justo, ¿cómo dice? ¿Libró al justo qué? ¿Al justo Lot? ¿Libró al justo Lot? ¿Era justo Lot, hermano? Aquí hay una lección que aprender. ¿Era justo Lot o no? ¿Es sinvergüenza porque estaba en Sodoma y Gomorra? ¿Recuerdan por qué había llegado ahí? Hermano, pero para que vean si es justo o no, ¿eran vírgenes las hijas de Lot? ¿Eran vírgenes? ¿Son vírgenes nuestras hijas? Y no estamos en Sodoma y Gomorra. Hermano. Ay, es que este tiempo, la juventud y tan moderna, no, papá. Los principios son los mismos. Las hijas de Lot le dijo, aquí le puedo sacar mis hijas que no han probado. ¿Qué les dijo? Varón. Y estaban en la perdición. Ay, mamá, es que vieran las amigas, porque hoy todas las jóvenes, grandes chichipates, drogadictas, homosexuales. Tal vez tú no te das cuenta, pero aquí se divierten las jóvenes en los bachilleratos. Yo te digo porque trabajo en educación. Te quedarías con la boca abierta. Sin embargo, Lot, que lo criticamos, vivía allí, pero había creado a sus hijas, había sabido crear a sus hijas, no sé cómo. Eran vírgenes. Ahora, ¿podrías vos decir que tus hijas son vírgenes? ¿Meterías las manos al fuego? ¿Ah? Pero fácil criticar, porque Lot hizo cosas que a nuestros ojos diríamos no era varón santo. Pero dice que afligía su alma, día a día la afligía. De ver y oír, dice. De ver y oír era porque eran pláticas torcidas, hermano. La corrupción de ese. No sé si tú te afliges cuando miras la perdición. Pero Lot, con todos sus defectos,
Y no dudo que es justo porque la palabra lo dice. Lo libró, dice. Lo sacó de Sodoma y Gomorra el Señor antes de achicharrar. ¿Por qué lo sacó? ¿A quién le dijo que iba a sacar? Si hallara cuántos justos. ¿A quiénes iban a sacar? A los justos. Entonces era justo. Y se colaron uno. Y miren cómo pueden cachar por la familia. Porque los yernos iban a cachar la salvación. Pero ¿qué dijeron? Estás loco, viejito. El Señor no va a destruir aquí. Los yernos no lo acompañaron. Mire. Y la esposita que uno va a creer que es la ayudidonia o el esposo. Aquí esto le puede para cualquiera. Pero yo estoy casado y pienso que mi esposa es una chulada o una gran sierva del Señor, ni peca. Pienso yo. Y era sinvergüenza la mujer de Lot. Sí. Igual. No obedeció. Quiso ver. Entonces, hermanos, la promesa que nos está diciendo aquí es en el verso 9: sabe el Señor librar de tentación ¿a quiénes? A los que son de Él. Pero no te confundas, en la iglesia no solo hay salvos. En la iglesia tenemos falsos creyentes, pero no nos toca a nosotros andar averiguando. El Señor los va a depurar y van a buscar y no les va a gustar. Van a buscar donde hay culto que les gusta, donde hay falsa enseñanza. Entonces Él dice que sabe librar y las ovejas de Él le van a escuchar a Él y le van a seguir. Así que nuestra preocupación es por enseñar sanamente y Dios va a mantener, porque Él sabe librar de tentación, dice aquí, a eso. Ahora las tentaciones se refieren a esa aflicción, a ese problema que te quiere separar de Dios, que está atentando contra la fe que nosotros tenemos en Dios. Hay momentos de turbulencias en nuestras familias, hay momentos en que nos resquebrajamos, hay momentos en que queremos tirar la toalla y decir basta. He querido componer las cosas, he querido caminar con el Señor y me va mal. Cada vez que yo quiero consagrarme, mis hijos, mi esposa me aterran. O el esposo, o los hijos, lo que sea, me aterran. Y yo estoy intentando. Y somos tentados. No encuentro trabajo, estoy afligido, me hace falta dinero. Y me encuentro en una situación terrible. Somos tentados. De esa tentación es la que está hablando Pedro. De esa tentación es la que está hablando. De ese abatimiento. Pero también aquí hay dos grupos. El segundo grupo, y dice, y reserva a los injustos para ser castigados en el día. Ese no le pasa nada. Qué tallado. Ya tiene reservado vista múltiple, hermano. Ya tiene reservado vista múltiple. Dios está reservando en un momento oportuno a estas personas falsas que se introducen en la iglesia. Y ya voy a hacer una comparación bíblicamente para que te des cuenta que Pedro se está refiriendo a unos descarados. Pero también nos pueden engañar los falsos maestros con una buena conducta. Ya lo vamos a ver bíblicamente. Entonces, los que son falsos están destinados al juicio. Y en el juicio la gente se pierde. Se pierde porque no ha sido edificada en esto, porque no predican, no lo pasan cantando. Pero cuando dice para el juicio, recordemos que está el infierno y está el lago de fuego. El lago de fuego no ha sido inaugurado, el infierno sí. Cuando alguien muere y es justo, va al paraíso, va a la parte del seno de Abraham, que ahora está en el tercer cielo, hoy en día. Y cuando muere un injusto, va al infierno, que es la antesala del lago de fuego. Es la antesala. Y puede tener el nombre de Tártaro, puede tener el nombre de Seol. Seol en hebreo, Tártaros en griego, infierno en español, nosotros aquí, infierno. Pero hay que saber distinguir. Entonces cuando dice inmediato, es porque cuando muriera uno de estos injustos, se iba para el infierno directo, ya con sentencia y juicio. Porque estamos esperando un juicio. Bueno, la iglesia espera un juicio y los impíos esperan un juicio. Pero cuando se refiere aquí inmediato, se refiere que es al nomás morir, pago. Pero sí hay un juicio del gran trono blanco donde después nos va a despertar, vaya. Bueno, vamos a levantarnos de ese, ¿qué podría decir? De esas brasas que están por ahí, hoy las vamos a meter al propio.
¿Dónde es? Entonces, pero este es un tema que no es más profundo. Solo quiero decirles que se está refiriendo que Él ya lo tiene reservado ahí. Verso 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Vamos a ver aquí. Aquí por eso digo, es fácil distinguir un falso maestro con esta característica. Estos dicen que andan siguiendo la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? ¿Los podemos identificar, hermano? ¿Los hemos enseñado aquí? ¿Los hemos enseñado? ¿Los deseos de la carne? Los hemos enseñado, hermano. Los deseos de la carne. Tenemos una gran lista. Pero me gustaría que como cristiano te des cuenta algunas cosas que aborrece el Señor de la carne. Proverbios 6:16. Vayamos a Proverbios 6:16. Quiero que compartas conmigo esto y lo tomes en serio. Proverbios 6:16. Proverbios. Vamos a ver. Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. Dice, 6 cosas aborrece Yahvé, y aún 7 abomina, aborrece y abomina. ¿Qué te parecen estas palabras, hermano? Aborrece y abomina. Porque quiero que identifiques que los que andan en la carne, de los falsos maestros que está hablando el Señor, tendrán las características que ya conocemos, mas serán aborrecidos y abominados por el Señor. Pero está diciendo que ya les espera inmediatamente la perdición. Porque Dios los abomina y aborrece, pero abomina y aborrece el pecado, abomina y aborrece a los falsos cristianos. ¿Y cuáles son las características? Ya hemos visto cuáles son. Pero ahora quiero agregarte estas. 6 cosas aborrece y abomina. Esas palabras, si tu esposa te dijera te abomino, ¿lo entenderías? Si tu esposa te dijera te aborrezco, ¿logras entender la dimensión de esas palabras? O si el esposo le dice a la esposa, te abomino, te aborrezco. Ahora piensa, si Dios te dijera eso, ¿cómo te sentirías? Y veamos a quienes aborrece el Señor. Número 1, los ojos altivos. ¿Cuáles son los ojos altivos? Sinónimo de qué son los ojos altivos. Sinónimo de orgullo, de arrogancia, de soberbia, ¿verdad? Ojos altivos. Una persona arrogante, soberbia y orgullosa. Los ojos, la lengua, y no voy a decir viejas chambrosas, viejos chambrosos. Hay unos viejos que son más chambrosos que las mujeres. Más chambrosos. ¡Qué barbaridad! Si casi mejor hubieran nacido mujeres. ¡Qué viejos más chambrosos! Andan recogiendo y llevando. Pero me da miedo evangelizar porque ahí recogen y llevan, y traen, y jalan. Y miran y todo, ¿verdad? Los chambrosos, los que mienten, Dios los aborrece y los abomina. Así es que cuando estemos viendo, imaginándonos quiénes son estos falsos maestros que andan en la carne, recuerda esto también, porque es fácil señalar a otros. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Hay personas que se van a ir voy a preparar, ya vas a ver, esto no me quedo con esto, ya sé por dónde le voy a entrar, y hasta en las noches hacen planes, hermano, y quizás hasta anotan ahí cómo le van a hacer, maquinando. Hay alguien que se acuesta maquinando una perversidad. Dios los abomina y los aborrece. Los pies presurosos para correr al mal. Y ese que no dice que no vamos a hacer mal, sino los pies presurosos, aquellos que andan que ni siquiera lo pensaron, al mal, los pies presurosos corriendo al mal. El testigo
Ayúdeme, hermana, aquí. Mire, si solo me va a decir esto, mire, hermana, aquí. Écheme la manita aquí, ¿verdad? No. Reprenda al diablo. Usted diga que el cerco estaba aquí y que hace 30 años usted estaba conmigo y que esta vieja nos pasó para... No, cuidadito. No. Los testigos falsos que hablan mentiras. Y el que siembra discordia, habrá hermanos que han sembrado discordia entre otros hermanos. Habrá hermanos que siembran discordia. Es fácil hablar de los falsos maestros. Pero si mi lengua me ha servido para sembrar discordia entre un hermano y otro, ¿qué dice que Dios hace conmigo? Me abomina y me aborrece. Entonces cuando vemos el mal en otro nos parece fácil. Volvamos a segunda de Pedro. Volvamos a segunda de Pedro. Y veamos qué más son las características de estos falsos maestros. ¿Cuáles son las características que Pedro nos está dando? Por eso digo yo, estas son fáciles de identificar, hermano. En estas no tenemos problemas nosotros para identificarlo. Es fácil. Dice que los que andan conforme a la carne, dice eso, ¿verdad? Siguiendo la carne, andan en las concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Miren, orgullo, adulterio, lascivia, promiscuidad. Eso era fácil si usted tiene un pastor. Pero usted dirá, hermano, y habrá un cristiano torpe que diga a un pastor que sea promiscuo, que sea adúltero y que él sea... Hay un hombre que le cayeron, no sé si 16 o 20 años, y que violó como a 60 señoritas, y que es el líder mundial de una iglesia que perdidamente lo siguen, y está preso, porque le comprobaron. Y si me preguntan ustedes, ¿se deshizo esa iglesia o los hermanos están ahí todavía? Bueno, hermanos, perdón, no son hermanos de los falsos maestros. ¿Verdad que parecía descabellado, pero ahora tal vez me comprendan? Yo no estaría en una iglesia donde la persona que dice que es divina, porque ni siquiera es un maestro, sino que tiene características divinas, aparecía por un lado y aparecía en el otro, hacían unos trucos, y el hombre era divino y querían tocar hasta el carro donde iba él, para que les pasara poder. Y esta persona, no sé si lo vieron en la televisión cuando salió y cómo está, pero aquí se comprueba que los falsos maestros los siguen los falsos cristianos, perdidamente. Y ni siquiera comprobados por cristianos, sino que comprobados por la ley. Comprobados por la ley, ¿no? Ni decir que era sospecha, que tal vez él rumoraba con la esposa del hermano tal. No, hombre. Y eso puede googlearlo, no hay ningún problema. Entonces, parece mentira, pero ¿te irías de una iglesia donde tienes un líder así? Sí, si eres hijo de Dios. Si realmente estás escuchando la voz de Dios, no vas a estar en un lugar así. O un lugar donde profetizaron la venida del Señor y era falso y era mentira y se atrevieron a hacerlo. Huye de esas iglesias que son falsas. Pero si eres falso cristiano, quédate ahí, porque vas a venir a arruinar las iglesias buenas. Quédate ahí. Y tercero, son orgullosos y rebeldes, desprecian el señorío, desprecian la autoridad. ¿De quién desprecian la autoridad? De Dios. Yo reclamo. ¿Quién es la autoridad ahí cuando habla ahí? Yo reclamo. Yo dicto. Yo decreto. Hermano, ¿quién es la autoridad ahí? Pon atención a dónde estás yendo. Yo decreto. Yo declaro. Yo. No, Padre, te pedimos, si hemos hallado gracia, que te pedimos. Entonces un falso maestro yo lo puedo identificar. Y si tú lo sigues, eres un falso cristiano. La Biblia es clara, y Pedro está siendo claro. Y Pedro está diciendo que no respetan la autoridad de Cristo. No respetan la autoridad de Dios, se burlan.
Entonces todos estos son puntos claves que Pedro está dando para que conozcas si estás yendo a una iglesia equivocada. Y dice que son atrevidos, contumaces, no temen decir más de las potestades superiores. Es decir, pateamos al diablo, hermano. Y hay una iglesia, hermano, aquí en El Salvador, en donde le fueron a la policía a quejar de los vecinos porque a las 2 de la noche decían que iban a patear al diablo. Y como esos terrenos son flojos, hermanos, temblaban las puertas y los volados ahí, y los locos decían que estaban pateando al diablo. No respetan. En Judas, verso 6, dice que ni el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio contra estos malignos, porque el arcángel Miguel conoce que Satanás era su compañero, era Luzbel. Él los conoce perfectamente porque eran ángeles, y hoy son ángeles caídos, los demonios, y hay un líder, y ellos los conocen, y conocen porque los ángeles son superiores a nosotros los hombres, en fuerza y en conocimiento. Entonces no tenemos que estar juzgando ni menospreciando a los demonios, ni creyendo que Satanás no tiene poder, hermano. Aquí dice que seamos respetuosos y sensatos con estas potestades. Cuando decimos potestades es porque tienen dominio. Entonces no nos metamos en esos lugares. Aquí dice que debemos de mantenerlo. Por eso el Señor no nos manda a luchar contra Satanás, sino a resistir, a estar firmes y resistir, pero no andar tocando el pleito. Porque Él es el que lo va a juzgar y Él lo tiene juzgado. Entonces, una característica de esto es que no lo respetan. No sé si has oído mensajes de eso. Aquí está bajo mis pies. Aquí lo tengo. Todo eso, hermano, son características de eso. Fíjense cómo dice esto aquí. Verso 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Imagínense, los ángeles son superiores a nosotros y aún ellos no se atreven a maldecir al diablo ni a los demonios. Ahí dejan que Dios lo haga. Entonces, un falso maestro es el que te dice que vos tenés poder y que vos vas a echar esto, que vas a hacer esto aquí. Desde ahí andamos mal. Él no manda a eso. Mira qué interesante cómo Pedro está instruyendo a la iglesia para que sepa identificar. Pero estas características son fáciles de identificar. Alguien que esté haciendo esto, hermano. Pero también podemos confundirnos, porque ellos no solo se presentan de esa manera. Aquí están haciendo todo lo malo. Mira verso 12. Pero estos, hablando más de cosas que no entienden, las potestades, hermano. Nosotros no entendemos las potestades espirituales malignas, no las comprendemos. Dios sabe. Por eso Él dijo que nos pusiéramos la armadura, porque Él que sabe, dice y nos instruyó cómo debemos de protegernos de estas potestades. Si se atrevió hasta ir a tentar al Mesías, hermano, ¿qué será de nosotros? Si se atrevió a ir a tentar al Mesías. Ahora, nosotros debemos de tener cuidado con esto. Y Él dice, los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronunciaron juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Pero estos hablan mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Dice que estos fueron hechos presas, es decir, ya fueron hechos para ser cazados. Los falsos cristianos son presas de los falsos maestros y se llaman presas, Señor, se llaman presas como el león persigue al venadito. El venadito es una presa. En la iglesia hay presas de Satanás y son los hermanos fluctuantes, los hermanos que no conocen la doctrina, los hermanos que no están firmes en la doctrina. Estos son bocaditos deliciosos del diablo y son falsos cristianos. Y por eso está el concepto de que la salvación se pierde. Porque ven gente que pronuncia ser cristiano y al rato anda en el mundo y anda perdido. Nunca lo fue.
Vino a la iglesia a aparentar, pero no lo fue. Y aquí viene la confusión. Un verdadero cristiano no retrocede. Esto no significa que el cristiano no falla. Esto no significa que el cristiano no peca, pero no vive en el pecado. Y cuando oye la reprensión de Dios, obedece, porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Gloria a Dios por eso. Hay que hablar claro. Pero estos tipos son terribles. Entonces, cuando Pedro dice que estos son descarados, verso 13 dice, recibe el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozo de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿A dónde están estos falsos maestros? Entre nosotros. Comen con nosotros en la cena del Señor y se recrean, se deleitan. Pero es fácil, a esto es fácil reconocerlo. ¿Por qué, hermanos? Es fácil. Porque usted les ve su vida carnal, les ve el amor al dinero, les ve la avaricia, les ve la codicia, ponen en controversia a hermanos, son chambrosos, son mentirosos. Y vemos la lista que está aquí. Y usted es fácil identificar eso. Pero hay otros falsos maestros que son más peligrosos. Los falsos maestros nunca tienen la falsa doctrina total. Los falsos maestros tienen verdades, tienen doctrinas verdaderas, contaminándolas con falsas. Los falsos maestros saben y conocen la verdad, pero predican la mentira. Hay pastores que no son falsos maestros, pero predican doctrinas equivocadas por ignorancia, por irresponsabilidad. Hay que reconocer un falso maestro. A veces hay pastores que por su sencillez y por su descuido, por ser neófitos, no enseñan bien, pero estos no lo hacen con mala intención, es porque no conocen. Pero el falso maestro conoce la verdad y la tergiversa, y mete doctrinas verdaderas y falsas. Es astuto. Hay que saber identificar esto. No piensen de que los falsos maestros van a decir solo mentiras. No, van a decir, bueno, te lo voy a comprobar y con esto vamos a terminar para que vean dos caras de las monedas. Estos que son perdidos, que andan con mujeres, que les gusta el dinero, que son corruptos, estos falsos maestros los identificamos. Pero hay unos más delicados. Vayamos a Mateo 7. Vayamos a Mateo 7 y vamos a terminar ahí. Y me quedo en este verso 11. Vamos, Mateo 7. Mateo 7. Y esto sí cuesta más identificarlo. Mateo 7. Verso 15. Verso 15. Mateo 7, verso 15. Mire la característica de esto. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. ¿Con qué vienen? Estos sí nos han dado mal. Estos no vienen corruptos. Estos vienen como pastores. Déjame traducirte el verso. Dice allí, como vestidos de oveja, pero por dentro son. Entonces la idea que está dando aquí es la apariencia. Estos pastores andan ataviados, así se llaman ellos, ataviados. Exigen la mantelina, exigen en la vestimenta, no quieren los pantalones pecadores. ¿Saben cuáles son los pantalones pecadores? ¿Saben cuáles son los pantalones pecadores? Los blue jeans son del diablo, el hilo diabólico de los blue jeans, ¿verdad? Entonces ellos quieren la ropa divina, no sé a dónde la venden, si la venden en Simán o en el mercado, sino ropa santificada, no sé si el pastor la baña o la unge, no sé. Pero no lo quieren tampoco con zapatos incorrectos. Entonces estos ponen su énfasis en la vestimenta, en la apariencia. Vestidos de oveja no significa que se visten de oveja. Los pastores que pastoreaban a las ovejas, allá hace frío y usaban este abrigo de ovejas, de piel de oveja. Y eso no es que se visten como ovejas, son pastores cuidando un rebaño. Entonces son falsos. Y aparentan, hermano. Esto cuesta más. ¿Por qué? Porque aparentan santidad, ayuno, ¿verdad? Vigilias, diezmos, unciones. O sea, estos tipos
son tipazos en apariencia. Esto cuesta más. Es más, y te le voy a añadir más problemas. Verso 21, para que veas que esto cuesta más. Por eso, hermano, urge que la iglesia sepa sana doctrina, para que no sea confundida. Además de estos tipos, de que su apariencia es correcta, miren lo que hacen. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, ¿en el nombre de quién profetizaron? ¿En el nombre de quién profetizaron? ¿En el nombre de quién profetizaron? ¿Estás leyendo el verso 22? ¿En el nombre de quién profetizaron? En el nombre del Señor, no es del diablo ni nada, no, en el nombre del Señor. Si tú no sabes la doctrina, hermano, puedes estar siguiendo un falso maestro y te va a engañar. Este es peor, aquel que quiere sinvergüenza, corrupto y todo, el que está hablando pedo. Pero el que está hablando aquí, este tipo, aparenta ser una palomita y hace cosas divinas en el nombre del Señor. Y usted va a decir, pero mencionó el nombre del Señor. Ojo, por eso es más difícil. Y miren lo que hizo en el nombre del Señor. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera, ¿qué hicieron? En tu iglesia echan fuera demonios. Vieras en la mía, entonces la tuya no es verdadera. Donde nosotros a cada rato andan echando los demonios. Uy, que son endemoniados ahí. Son endemoniados ahí en la iglesia. Ahora estos tipos echan fuera demonios. Y la gente se sorprende. Allí profetizan, en tu iglesia no profetizan. No, hombre, no sirve. Allá profetizan, fíjate que allá digo. La niña Juana vive con el marido de Chepa. Profetizó. Y están encantadas con el chambre. Vamos al culto a ver a quién descubren ahora. Y vienen a ver los chambres. Pero estos tipos dicen, y miren con quién están hablando, con el Señor. Están hablando directo con el Señor, no están hablando con cualquiera. Y dice que profetizaron en su nombre. Entonces, si tú no tienes la sana doctrina, te vas a enchivolar. Y vas a seguir a un falso maestro. Pero si tú tratas bien la palabra, no te vas a confundir. Si eres de Dios. Este tipo, miren lo que hicieron. Hasta ellos creían que eran de Dios. Dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos, ¡wow! Profetizan, echan fuera demonios, y en tu iglesia hay milagros. No, en la mía todas las tardes hay un milagro. Hay un culto que se llama de milagros. Y vieras cuántos milagros, somos milagreros, ¿no? O sea, y creen que por eso están en la verdadera, pobrecitos. Pobrecitos. Y no lo digo yo. Mire quién responde aquí. Mire quién responde. Y entonces, dice el Señor, y entonces le declararé, nunca, wow, nunca os conocí. ¿Ven estos dos tipos de falsos maestros? Uno, chichipate, jugador, borracho, codicioso, burro, necio, y este otro que aparenta que hace milagros, profetiza y echa fuera demonios. Miren, y los dos son falsos. Por eso es que la congregación y las iglesias sanas deben estudiar la doctrina sana, para no ser embaucados. Pedro estaba preocupado por eso, y su segunda carta, en el capítulo 2, está escribiendo justamente para que nos cuidemos de estos tipos. Ahora yo te he dado dos caras de la moneda, de dos tipos de falsos maestros. Por eso debemos de escudriñar las escrituras, hermanos. De lo contrario seremos embaucados. Si alguien no conoce, puede ser embaucado por estas tres cosas. Si anotaste aquí, le puedes demostrar a tu familia que quiera cómo se presentan los falsos maestros. Porque algunos es con lo que se presentan para decir que sus iglesias son verdaderas. Porque hay milagros, porque profetizan y porque echan fuera demonios. ¿Es garantía eso de que le está predicando ahí al Cristo verdadero? No. El Señor dice que no. Y el otro, el libertinaje, donde todos les permiten hacer. Tener 3 mujeres, andar chiviando, ser codicioso, tener cantinas, tener todo. Y ese es el otro, Padre. Y te dice que lo haces porque eres libre en el Señor. Hermanos, debemos de escuchar la voz de Dios a través del apóstol Pedro, de poner atención para que no seamos engañados.
Aún lo que yo digo, si no está respaldado por la palabra, deséchalo o confróntame. Porque Dios te puede usar para declararme mi error. Dios puede usar a la congregación para declararnos el error, ¿no? ¿Sí? Dios puede usar. Dios usó un burro. De hecho, el ejemplo de Balaán que aparece aquí dice que un muda bestia, Dios usó una muda bestia. Escuchando a un pastor, me gustó que decía, en aquel entonces los burros poco hablaban. Hoy en día los burros no se callan, todo el tiempo hablando en los púlpitos, porque no hablan correctamente. Hermano, el Señor sabe instruirnos y nosotros somos responsables de lo que escuchamos. Ustedes deben confrontarnos cuando consideren que el Espíritu Santo les diga que estamos equivocados o algo erróneo. Ustedes deben de hacer eso y deben de cuestionar a donde están yendo. Un pastor que le diga, cuando usted lo cuestiona, usted no me debe cuestionar a mí, yo soy el pastor ungido. Ay, papá, andate de esa iglesia, vete de esa iglesia. Pastorear significa servir, ministrar. Ministrar significa atender, cuidar. Entonces los pastores están para cuidar las ovejas, atender sus heridas, atender sus preguntas, atender sus dudas, atender sus aflicciones. Para eso estamos. Pero alguien que te diga, no me moleste, yo lo que usted entiende, y si no, mejor váyase. Esa iglesia, hay problemas. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, hermanos. Y todos somos responsables de lo que escuchamos. Y todo el que no esté acorde con la palabra, deséchelo, porque no es de Dios. Ahora te he mostrado dos caras de la moneda: un falso maestro que parece santo y puro, milagrero, profetiza y echa fuera demonios, y uno que es corrupto, perdido, codicioso, irrespetuoso y rebelde. Y ambos son falsos maestros. Entonces, ¿quién es el verdadero maestro? Bueno, el maestro de nosotros es el Señor. Amén. Y su palabra. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre Todopoderoso, gracias por tu palabra. Es difícil